El día de hoy, gracias a Dios, terminaremos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y que hemos estado meditando. Y el sermón del día de hoy está en los versos 65 al 71, y voy a leerlos una vez más. Dice la poderosa palabra de Dios: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Palabra de Dios. Hermanos, el sermón del día de hoy es la segunda parte de congregantes que no son creyentes. Pablo habla de su servicio para el reino de Dios y para la iglesia. Y él hace una declaración que pudiera pasar desapercibida cuando nosotros la leemos, pero que en realidad contiene una verdad muy importante. En la primera carta a los hermanos de Corinto, capítulo 15, verso 10, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y por qué es tan importante esta declaración de Pablo? ¿Por qué es tan importante esto que él dice, hermanos? Porque básicamente es Dios el que ha trabajado a través de Pablo. Es Dios el que ha hecho las cosas. Es Dios el que lo ha empujado a ir a hablar el Evangelio. Es Dios el quien ha puesto en su boca las palabras que ha de pronunciar para que las personas escuchen el Evangelio y vengan a Cristo. Y es por eso que es muy importante. Hay diferentes tipos de barcos. Hay unos que son llamados barcos de vela, entre todos ellos. Y estos barcos tienen la característica que no tienen motor. No son movidos tampoco por remos, sino que una fuerza que es parte de la naturaleza y totalmente independiente al barco es la que mueve el barco. Y esto es el viento. Si no hay viento, es imposible que ese barco se pueda mover. Si no hay viento, no va a poder ese barco avanzar por sí mismo. Una espada es un arma muy letal. Tiene un filo impresionante que pudiera llegar a cortar aún el metal, y que fue utilizada por muchas personas en diferentes guerras o peleas. Sin embargo, la espada es un objeto inanimado, un objeto que no puede moverse por sí mismo, y la espada tiene que ser movida, tiene que ser manipulada, tiene que ser usada por la mano de un hombre. Si no existe esa mano de ese hombre, la espada será un artefacto totalmente indefenso, que no se puede mover. Necesita una fuerza externa que venga de alguien más para poder moverse. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto, hermanos? Porque esto lo relaciono con lo que Pablo está diciendo en lo que acabo de leer. Él les dice a los hermanos de Corinto que la gracia de Dios es la que ha trabajado en él, y que por la gracia de Dios él ha trabajado. Es Dios quien ha hecho que Pablo trabaje para el reino, para Cristo. No fueron las fuerzas de Pablo, no fue la intención de Pablo, no fue la actitud, ni el deseo. En resumidas cuentas, no es la voluntad de Pablo la que se manifestó en el trabajo para el reino de Dios. Es la voluntad de Dios que es perfecta, mostrada a través de él. Y esto es una introducción, hermanos, porque lo que estamos viendo, tanto en el sermón de la semana pasada como en el de hoy, es algo impresionante acerca de los creyentes. Y vayamos al verso 65, que aquí podríamos
utilizar estas ilustraciones para entender un poco mejor lo que Jesús va a decir. En el verso 75 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado por el Padre. Así como el barco no se puede mover sin el viento, así como la espada no se puede mover sin la mano de un hombre, nadie puede ir al Padre o a Cristo si no le es dado por el Padre, si no es arrastrado por el Padre. Volvemos a recordar lo que vimos en el verso 44, que son básicamente las mismas palabras de Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús vuelve a hacer esa referencia sobre lo que ya dijo y hasta le enfatiza porque dice, por eso les dije. Esta es la voluntad soberana de Dios sobre todo lo creado. Y un ejemplo de encarnación de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros empezamos a pensar o a meditar en ella, podemos ver la soberanía y la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, sin alguna fuerza externa que haya influido en esa verdad. Porque, preguntaría yo, ¿qué hizo María para recibir la bendición de ser quien iba a llevar al Salvador en su vientre? Nada. ¿Cómo es que un ser humano pudo haber sido engendrado en el vientre de una mujer sin la participación natural de un hombre? No hay otra respuesta a este misterio que la voluntad soberana del Padre. Esa es la única respuesta. Todo lo que quiere Él ha hecho. Es asimismo indescriptible y a la vez incomprensible la manera en la que el Padre le da la habilidad al hombre para ir a Cristo. No la podemos entender, no la podemos comprender, no podemos explicarlo. Es un misterio en el que no podemos entender la dinámica, no podemos entender la forma, la mecánica de cómo se hace esto. Sin embargo, la Escritura misma nos da el porqué de ese misterio, aun cuando no nos dice el cómo de ese misterio. En Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, dice Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es la respuesta de ese misterio. No la forma de la ejecución del misterio, pero es la respuesta al porqué de ese misterio. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué van los hombres a Cristo? Por el puro afecto de la voluntad del Padre, porque Él quiso. Aunque no entendemos cómo lo hace, entendemos por qué lo hace. Y lo hace porque es para su gloria y porque Él lo ha querido. Eso debe ser un motivo suficiente para que nosotros seamos agradecidos a Dios, para que nosotros seamos obedientes a Dios. Porque el Padre fue quien nos permitió, el Padre fue quien nos persuadió, quien nos dio vida de modo que nosotros pudiéramos abrazar a Cristo, de modo que nosotros pudiéramos ver a Cristo. Por otro lado están aquellos a quienes no se les ha dado esta bendición por parte del Padre. Y esos otros están también dentro de las congregaciones y siendo partícipes de los cultos. La Escritura nos presenta que contiene esta verdad en muchas partes. El sembrador sale a dejar las semillas y ellas caen en diferentes partes, en diferentes terrenos. Pero solo hay una que fructifica, que es la que cae en la buena tierra. Esa es la que se reproduce y esa es la que vive. Y por más entusiasmo que el sembrador ponga, por más ganas, por más actitud que el sembrador haga, solo Dios puede preparar esa buena tierra, nadie más. Y esto es permitirle al hombre ir a Cristo. Solo Él puede preparar al hombre para que esa semilla del Evangelio que ha escuchado y que se ha sembrado se haga efectiva en él o en ella. Volviendo a la multitud,
A ellos no se les había dado esa vida espiritual. Y la consecuencia de ello viene en el siguiente verso. Verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es la consecuencia por la que ellos se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no se les había dado por el Padre. Y por eso Jesús les dice unos versos atrás: muchos de ustedes no creen. Una vez más, como hemos estado viendo a través de todo este capítulo 6, aquí están claramente dos tipos de personas: la multitud y los discípulos de Jesús. Aunque a la multitud Juan les llama también discípulos, en el sentido de seguidores. Hay claramente dos tipos de personas: creyentes y no creyentes, al igual que en todas las congregaciones. Muchos de sus discípulos, dice Juan, volvieron atrás. Es evidente que estos discípulos, o mejor dicho, solo estos seguidores de Jesús, tenían unas convicciones muy diferentes al reino de Dios. Tenían unas convicciones del Mesías o del Evangelio diferentes a lo que es la verdad. Tenían motivaciones diferentes a las que la Escritura nos muestra y a las que Dios mismo demanda de nosotros. Había algo más que los motivaba. Y ya nos pudimos dar cuenta en los versos anteriores que Jesús les dice: ustedes me siguen por la comida. Jesús les habló palabras de vida. Les presentó el Evangelio que era Él mismo. Él les dio por sí mismo las buenas noticias: aquí estoy para que tengan vida eterna. Pero ellos se sintieron ofendidos. ¿Por qué se sintieron ofendidos? Porque eso no era lo que ellos buscaban. Eso no era lo que a ellos les motivaba. Eso no era lo que a ellos les interesaba. Su estado de corrupción absoluta les impedía buscar aquello que el hombre necesita, que es a Cristo. Y estaba enfrente de ellos. Pensemos si quizás Cristo no les hubiera pronunciado esas palabras de vida eterna y en vez de eso les hubiera dado nuevamente de comer. Este verso diría otra cosa totalmente diferente a lo que estamos leyendo. Tal vez este verso diría que la multitud permanecía siguiendo a Jesús, que la multitud continuaba con Jesús. Pero fue lo contrario, y eso no era su interés. Eso no era lo que ellos querían. ¿Cuántos congregantes hay en las iglesias con estas mismas características? Que no quieren la verdad. ¿Cuántas personas hemos conocido que están en las iglesias hasta por años y de repente se van y nunca más los volvemos a ver? Y quizás un año después o dos los volvemos a ver completamente sumergidos en el mundo. Y decimos: ¿cómo puede ser posible esto? Y yo les decía la semana pasada en el sermón: esto no debe de sorprendernos. Esto no tiene nada de extraño, esto no tiene nada de raro, al contrario, esto es completamente normal, es de lo más normal que pueda existir en una congregación. Es algo que la Escritura nos muestra a través de muchos pasajes. El pueblo de Israel, después de vivir, después de experimentar el poder, la misericordia de Dios sobre ellos, seguían haciendo cosas increíbles, como el becerro de oro. Por lo tanto, esto es algo triste, es algo trágico, pero es la verdad y es algo normal. No debemos sorprendernos de que algunas personas dejen las iglesias. Esto está pasando mucho en nuestros días. Y hay una característica importante en esto: las conversiones falsas. ¿Por qué? Porque se llevan a las personas a convencimientos que se hacen debido a sus necesidades terrenales en las que la gente se encuentra. Y a la gente le conviene esto, por eso la gente es lo que quiere.
Y por eso hacen esas conversiones falsas y esas declaraciones de fe y esas aceptaciones a Cristo que en ningún lado de la Escritura las encontramos. Los llevan a que tengan una esperanza de una solución a sus aflicciones, a sus problemas, pero todo esto es terrenal. Y por estar engañando a las personas con lo que no es el Evangelio, se crean estas confesiones de aceptación a Cristo en sus vidas y hasta se les da la bienvenida a la familia de Dios. Pero esto no es una realidad y por eso esas personas se van y nunca vuelven. Y por eso esa multitud desde ese día ya no estaba con Jesús. Pero está el otro grupo de los creyentes y el verso 67 dice Jesús: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Muchas veces escuchamos ciertas declaraciones en la iglesia como: tal hermano se enfrió, el hermano fulano se alejó. Lo que estamos viendo aquí es una multitud que decidió en la maldad de sus corazones apartarse de Cristo. Cierto es que estuvieron con Él, sí, caminaron con Él, comieron de Él, escucharon sus enseñanzas y aún fueron sanados por Él. Sin embargo, nunca tuvieron comunión con Él. Ellos nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Los discípulos aquí tal vez están desconcertados, tal vez están sorprendidos de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué tanta gente que viene desde el otro lado del mar de Galilea a buscar a Jesús ahora se va? Y Jesús les pregunta: ¿quieren irse también ustedes? Hay personas en la iglesia que cuando sus familiares o alguien más a quien le tienen admiración se van de la congregación y deciden hacer lo mismo, volver al mundo. Pero esto no es por un desánimo, esto no es por un desaliento en el camino del Señor, en el reino de Dios, sino que es porque ellos son de la misma naturaleza caída y no regenerada de los que se fueron. Jesús estaba fortaleciendo la fe de sus discípulos al hacerles esta pregunta: ¿quieren irse también ustedes? Existe una diferencia inmensa entre esta multitud y los discípulos del Señor. Existe una diferencia abismal. Y la respuesta a esa diferencia la da Cristo más adelante. Pero aquí en el siguiente verso viene la respuesta de uno de ellos, de Pedro. En el siguiente verso, 68, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Podemos ver inmediatamente la actitud, el deseo, el convencimiento, la fe salvadora, que es un regalo de Dios, en Pedro y los discípulos. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Tenemos estas declaraciones de Pedro frente a nosotros. Primero él hace una pregunta. Hay dos declaraciones muy importantes de Pedro aquí. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la primera es una pregunta que le dice a Jesús: ¿a quién iremos? Y es que en realidad, hermanos, no hay nadie más, no hay nada más a qué ir. La Escritura es clara cuando habla sobre Jesús, cuando habla sobre la salvación del hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, solamente por mí. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos? Pues no hay nadie más. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice Pedro: ¿a quién iremos? Si solo hay un mediador. Pablo a la iglesia de Roma les dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde iremos a buscar más paz? Es lo que Pedro dice: ¿a quién iremos?
En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo. Y así podríamos seguir agregando versos donde la Escritura nos revela que no hay nadie más ajeno, sino solamente a Cristo. Y esa es la pregunta que todo creyente deberíamos de habernos hecho en ese instante, si nos hubieran preguntado: Señor, ¿a quién iremos? Para el mundo, sin embargo, existen muchos caminos a Dios. Hay muchas religiones, hay muchas maneras para el mundo de cómo llegar al cielo. Sin embargo, la única verdad, y nada más, es lo que dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Y cierra Pedro diciendo esa segunda declaración: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a la multitud? Sus palabras. Y es que aquí encontramos una de las grandes diferencias entre los verdaderos discípulos de Cristo y la multitud. Aquellos se ofendieron, se molestaron por las palabras de Jesús, mas los discípulos y Pedro confesaron que esas palabras son de vida eterna. Lo contrario, lo opuesto. Después de sanar al hombre que había estado enfermo por 38 años, Jesús le dijo a los que estaban ahí y que lo acusaban por haberlo hecho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna. Pero esa multitud la escuchó y no la creyó. Los discípulos la escucharon y la creyeron. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí continúa Pedro hablando en el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No solamente le han dicho a Jesús: tú tienes palabra de vida eterna, sino que ahora les dicen también: y nosotros hemos creído, Jesús, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración que engrandece o enfatiza la fe de los discípulos, la fe verdadera. Ahora Pedro declara esto sobre Jesús. Primero dice: nosotros hemos creído y conocemos. Estas dos palabras, estas dos acciones de creer y conocer son de mucha importancia para los creyentes verdaderos y son características de los creyentes verdaderos. Nos ha dado el regalo de la fe para que con ella podamos creer. Dios se la dio a los discípulos, Dios nos la ha dado a nosotros. Pero recordemos que hay muchos que se mencionan en la Escritura como personas que creyeron. Pedro dice: nosotros hemos creído y conocemos. Y en la Escritura habla de muchas personas en el Nuevo Testamento que creyeron en Jesús. Al final del capítulo 2, si recuerdan en ese sermón, dice que muchos creyeron por las señales que Jesús había hecho. Y dice también ahí: sin embargo, Jesús no se fiaba, no confiaba en ellos, pero creyeron. En el capítulo 8 de Hechos, dice Lucas que Simón el mago, un hombre que estuvo con Felipe y después con los apóstoles que fueron enviados de Jerusalén, dice que Lucas que Simón el mago creyó y que después de estar con ellos sucedió algo terrible, porque él les quiso comprar el poder del Espíritu. Y no solamente dice que creyó, también dice que se bautizó. ¿Cuántas personas creyentes o congregantes hay que creen y que se bautizan? Pero después vemos lo que sucede con las personas. De hecho, en nuestros días podemos ver a los católicos
Ellos creen en Cristo. Ellos profesan creer en Cristo, declaran creer en Cristo. Los judíos creen en Jehová, en Dios. Ellos dicen que creen en Dios. Sin embargo, este creer podemos nosotros ver que es algo superficial, algo vano, algo no real, porque rechazan a Cristo, al que tiene las palabras de vida. Y esa diferencia entre creer realmente o no está en la siguiente acción que dice Pedro: y conocemos. Es solamente Dios quien nos da ese conocimiento. Es solamente Dios quien trae a nosotros ese entendimiento, esa seguridad de declarar: tú eres el Hijo de Dios, tú tienes palabras de vida eterna. Es solamente Dios quien nos da la habilidad para conocer las cosas espirituales. Porque este es un conocimiento que no es igual al conocimiento del mundo. No es igual al conocimiento de las ciencias o de las sabidurías humanas. Pablo le dice a los hermanos de Roma: renueven su mente, su entendimiento. Y esa renovación es totalmente espiritual y es solamente a través de las Escrituras, no hay más. Hay dos tipos de revelaciones de Dios: la revelación general, por un lado, que se hace a todo ser humano a través de las cosas creadas, a través de la creación. Y por otro lado está la revelación especial, que es solo para la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia invisible, para los creyentes. Esa revelación especial es una revelación espiritual que solo se encuentra en las Sagradas Escrituras y que la gente no puede entender porque no se les ha revelado a ellos. Por eso esa multitud no entendió las palabras de vida de Cristo, porque no se les reveló a ellos, porque ellos no la pudieron entender. Pedro mismo fue cuestionado por Jesús en Mateo 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Pedro, este que vemos aquí también en el capítulo 6 de Juan, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús ahí le dice: esto te fue revelado por el Padre, no viene de ti. Tanto Pedro como los demás verdaderos discípulos creían y conocían que Cristo era el Mesías prometido. Creían y conocían que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era el agua de vida eterna, que Cristo era el pan de vida eterna. Todas las palabras que Jesús había mencionado en este capítulo 6 a esa multitud. Y ese creer y ese conocer tuvieron y tienen en nosotros un origen, que es lo que Jesús dice en los siguientes versos. Dice en el 70 y 71: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas, Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí está la respuesta del por qué ellos creían y conocían que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús les dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿No los escogí yo a ustedes? Pero uno de ustedes también, dice Jesús, es el diablo. Aquí Jesús da la respuesta del por qué ellos no se van. Obvio que la respuesta la dio Pedro en el verso pasado: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, lo ha declarado Pedro, pero esa acción no proviene de Pedro, esa acción proviene de Cristo y del Padre. Esa respuesta no viene directamente de Pedro, sino viene de Dios a través de la elección de ellos en Cristo Jesús.
Notemos también que Jesús hace mención de uno de ellos como siendo un no creyente entre los 12. Uno que pareciera ser igual a ellos, uno que anduvo con ellos, uno que comió con ellos, que durmió con ellos, que escuchó las enseñanzas de Jesús durante mucho tiempo y pareciera haber sido uno de ellos, porque nadie se da cuenta, solo Jesús lo sabe. Pero Jesús dice, es el diablo. En la Escritura encontramos muchas enseñanzas. La Biblia está llena de verdades porque es la palabra de Dios. Y una de las enseñanzas importantes, no quiero restarle importancia a las demás enseñanzas de la Escritura, pero esta importancia es vital para la salvación y para el consuelo en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y esta enseñanza es la perseverancia de los santos. Pablo dice a los hermanos de Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, Cristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De modo que no va a fallar. En Mateo 15:8, Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿En esto algún parecido con Judas? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Judas estaba entre los 12, pero era el diablo. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todas estas personas que se están mencionando parecieran ser parte de la congregación, pero no lo son, no van a perseverar. No va a haber una perseverancia entre los santos, porque no son parte de la iglesia. La perseverancia de nuestra salvación no depende de nosotros. Aún después de haber sido regenerados, fallamos en pecados y pecados graves. La Escritura dice de David que era un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová, y vemos que cometió adulterio y que fue parte del complot en el asesinato de ese hombre. Pero vemos el Salmo 51 lleno de arrepentimiento por su pecado. Esta multitud no mostró arrepentimiento en ningún momento. Ellos se fueron. Vemos también a Pedro que negó a su Salvador, negó a su Señor. Pero también vemos que muestra un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Nosotros no tenemos las fuerzas necesarias, no tenemos la voluntad necesaria para permanecer en la fe. Es solamente por el poder de Cristo que opera en nosotros que seguimos adelante. No es por nuestras fuerzas. Y Jesús Cristo aquí les dice a los discípulos, ¿no fui yo quien los eligió a ustedes? De modo que el estar con Él, el seguirlo a Él, el creerle a Él, el conocerlo a Él, el amarlo a Él, el continuar con Él y no irse, era por ese regalo de la fe que hemos recibido por parte del Padre en nuestras vidas. Y ese regalo de fe, como no es nuestro, perseverará hasta el final. Esa es la perseverancia de los santos. Stephen Lawson dice acerca de esto, un creyente nunca se convertirá en un no creyente, porque la fe es un regalo de Dios. Los discípulos no se fueron porque habían recibido el regalo de Dios. R.C. Sproul dice, estamos seguros no porque nos aferramos con fuerza a Jesús, sino porque Él se aferra con fuerza a nosotros. Los discípulos permanecieron con Él porque Jesús era quien los tenía aferrados a Él, no ellos a Él. Juan Calvino dice, aquellos que se alejan nunca han estado completamente imbuidos en el conocimiento de Cristo. Recordamos la palabra de Pedro, y conocemos.
sino que solamente tuvieron un sabor leve y pasajero del reino de Dios. Esa multitud tuvo un sabor leve y pasajero. Probaron la misericordia, la bondad de Cristo, pero nunca estuvieron imbuidos en el conocimiento de Él. Louis Berkhoff dice: la perseverancia se puede definir como la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina comienza en el corazón y continúa hasta que se completa. Es porque Dios nunca abandona su trabajo que los creyentes continúan hasta el final. Y es porque Cristo eligió a esos 12, a esos discípulos, y es porque Cristo los escogió, y es porque el Padre los arrastró a Él, que por eso ellos no se fueron por la multitud. Voy a concluir con un pasaje más de la Santa Escritura, hermanos, en el cual podemos resumir todo este capítulo 6 de Juan, en el cual hemos visto que hay dos tipos de personas en las congregaciones: legítimos y no legítimos, verdaderos y no verdaderos. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos recibido ese regalo de la fe, aquellos que hemos sido arrastrados por el Padre a Cristo, y por el otro lado aquellos que han estado entre nosotros, pero no han sido alcanzados con la gracia salvadora de nuestro Salvador. Dice el autor de este mismo evangelio en su primera carta, y con esto termino, capítulo 2, verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.